Rosana, hoy es el día en el que Luis Herrero puede ejercer uno de sus deportes favoritos, que es escudriñar los hígados de las ocas del Capitolio. ¿Quién será ministro? ¿Cuál será tengo un interés manifiestamente mejorable, de verdad, ¿eh? O sea, sí. Los nombres no me interesan nada. Solo me interesa saber si va a prevalecer el Mariano Rajoy del miércoles o el Mariano Rajoy del sábado. Es decir, ¿se va a prevalecer Soraya o Cospedal? No, si va a prevalecer el recuerdo casi de infancia que yo tengo de un Mariano Rajoy dialogante, abierto, sí. Componedor, etc. Descubriste el periodismo, el día en que dijo que dejaba la política. Bueno, hombre, año 87. Tampoco hay que remontarse tanto, ¿no? Sí. No, él como vicepresidente de Aznar durante mucho tiempo fue un hombre que mantuvo una relación muy fluida con... Mira, yo recuerdo una entrevista larguísima que le hice a Rodríguez Zapatero, siendo Rodríguez Zapatero todavía jefe de la oposición, todavía no había ganado las elecciones, y él pensaba que no las iba a ganar, él pensaba que iba a seguir siendo cuando quiso ser el Tony Blair de Aznar. Él pensaba, era el momento en el que Rodríguez Zapatero pensaba que iba a ser el jefe de la oposición a un gobierno sin mayoría absoluta. Pensaba que iba a ganar el PP, pero que no iba a ganar, desde luego, por gran margen. Y entonces él, hablando de a quién le gustaría que fuera presidente del gobierno, porque era el momento de la sucesión de Aznar, sí. Y entonces él decía, yo por el bien de España, me decía, y además es que eso está ahí grabado, sí. Quiero que sea Rajoy, porque con Rajoy sé que me entenderé, y entonces podremos hacer consensos. Por desgracia tenía razón. De hecho, la continuidad de la política de Zapatero la ha mantenido Rajoy perfectamente. No, una cosa es hacer continuismo de la política no, has quedado muy bien en la cosa, en la memorabilia, no, pero... Y te reto a otra cosa, vete al prólogo del primer tomo de las Memorias de Aznar, cuando él explica por qué nombra a Rajoy, y verás que ahí aparece otra vez la figura del hombre con capacidad de mantener relación, de buscar pero vamos a acuerdos. Ver que Aznar quisiera quitarse ese muerto de encima, lo entiendo, pero no nos creamos lo que dice Aznar. No, yo sí me lo creo. Aznar lo hizo porque era el que no estorbaba, y además nos lo contó alguien tan cercano a Aznar que prefiero no nombrarlo para no acabar con su ya declinante carrera. O sea, que era porque era el único que no estorbaba, porque tanto Jaime Mayor como Rato tenían sus fieles y sus enemigos, y el único que no tenía ni un solo amigo en el partido, ni en el gobierno, ni en ningún sitio, era Mariano. Bueno, y por eso puso a Mariano, porque creía que iba a seguir mandando. De acuerdo con tu pregunta que le has formulado a Luis, Alfonso, de Cospedal con su silla Germán Terz, bienvenido. Buenos días. O Soraya, yo, como me equivoco siempre, voy a contestarte que va a volver a triunfar Soraya Sáenz de Santamaría, porque es la única manera de que pierda. Porque me equivoco, yo soy... Pero tú lo que quieres es echarle mal de ojo. Yo quiero echarle un mal de ojo a Soraya Sáenz, a la que considero que es prácticamente la culpable del 80% de los errores, desaciertos, meteduras de pata, resbalones y delitos, tropelías, atropellos, disparates y prevaricaciones en el BOE. En las televisiones, no solo, en las cloacas. Ahora bien, la gran cuestión, Germán, esto que aparece hoy, y aparece en varios medios, que Cospedal tendría hasta un superministerio que tendría Interior, Defensa, el CNI, las cloacas y tal. Bueno, esto lo tiene que haber dicho Soraya. No sé si es cierto, pero es ventrovato, porque realmente es lo que eso de crear una especie de contrapoder, eso suena muy bien. Vamos a ver a qué va esto. Pero es que no es contrapoder, sería el poder absoluto que en buena parte tiene ahora Soraya. Claro. ¿Quién tiene el CNI? ¿Quién tiene la mitad de las cloacas? Bueno. Pero lo que pasa es que Soraya Sáenz de Santamaría ya ha pasado por ahí y tiene lo que tiene, ¿eh? Recordemos que hay otra gente que ha pasado por ahí. El señor José Bono es intocable precisamente por haber pasado por ahí. Lleva mucho tiempo. Es intocable, y lleva tiempo, mucho pero ya tiempo no toca fuera. El piano. Te voy a decir, toca el piano, pero vamos, pero el organillo. Pero bueno, vamos a ver qué equilibrios hay en ese gobierno. Yo de todas formas no soy tan optimista como los que están trayendo una imagen de una especie de gobierno dialogante que de repente se reinventa Rajoy después de todos estos años. Bueno, ahí estoy con Germán, esa es la duda, yo no sé si va a ir. Que reinvente Rajoy y que logre hacer una legislatura larga, fructífera, de pactos y negociaciones, me parece absolutamente, me parece una perfecta Rajoy quimera. no puede repetir.
Que no puede. Es que la, Bueno, la grandeza de Rajoy sería irse ahora en un congreso. No, hombre, Pero no. eso es No, imposible. no, yo digo que no puede repetir con nombres, no puede mantener un gobierno en un 80%. Alfonso, Bueno, Alfonso, puede hacer de que le da todo. la gana. Puede Sí, hacerlo. y lo va a hacer. ¿Y sabes lo que va a hacer? Y Lo siempre que lo le ha gusta, hecho. que es un gobierno con los amigos o los cercanos. Soraya, Cospedal, Montoro, Moragas. Moragas. Pero vamos, va a mantener todo. Martínez Todo. Castro. Puede mantener hasta a Morenés, que ya es el escolio del último. Puede escuincle. hacerlo, pero sería una torpeza política. Bueno, no, Para porque él. él va a jugar, es que ahí entramos en la duda. Mariano va a estar toda esta brevísima legislatura con el decreto de disolución en la mano. Dice, o hacéis esto o disuelvo. Y como el Partido Socialista, y esto es la otra noticia de fondo que aparece en todos los periódicos hoy, unos dan que en 3 meses. Esto el País, porque piensa Rubalcaba que corre un poco de prisa. Pero los otros ya, que vienen de San Telmo, ya están entre 5 y 8 o 9 meses. Claro, en ese tiempo Mariano ha podido disolver en mayo, elecciones en junio, y se dio a 150 escaños. ¿Qué es lo que quiere Mariano? Mariano, cuando se arrepiente en el último día, cuando hace ese discurso en contra del pacto, dice, pero ¿por qué he tenido que ir yo aquí si voy a elecciones y en estos momentos tendría más escaños? Conozco tu teoría y sabes que discrepo. No digo que sea imposible, porque tiene cierto sentido común lo que dice, si es verdad que Mariano va a utilizar esa especie de arma nuclear de la disolución como elemento de intimidación, pero... Claro. El tiempo que le sirve. Sí, pero bueno, de todas Sí, maneras pero a él... es que los demás están, si es que el PSOE está muerto, es que le viene muy bien. Y el PSOE ya se ha rendido una vez, se puede, ahora está mucho peor que cuando se rindió, porque no ha sabido rentabilizar la rendición. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que el PSOE por fin lo que tiene es un diagnóstico que tenía de los infiltrados hasta en la Secretaría General. Yo creo que no. Ese diagnóstico se lo ha hecho el exsecretario general, se lo hizo el otro De acuerdo. día. Infiltrado hasta arriba. Pero alguien Y tiene... entonces ahora hay que limpiarlo. Lo que ha sucedido en el ¿quién PSOE es limpia? buenísimo para el Sí, PSOE. en sí, mi pero opinión. ¿quién limpiarlo y desde ¿Quién luego limpia? bueno? Porque Fernández es un tío que ha sido una sorpresa para todo el mundo, Sí. es un tío ideal para reconstruir el PSOE. Nadie lo conoce, tiene un discurso nacional, es el que alerta más contra la podemización, es un tío con Es estudios. ingeniero de minas, no tiene Entró en la resentimiento. política en los 40, Claro. bien es verdad que por el AMPA de la UGT de Asturias, que es del AMPA, es Rodríguez- del AMPA más Rodríguez Villa. Fernández Fernández Villa. Villa. Todo ha sido- El todo ha AMPA sido- Ampón. Pero es un tipo que para la opinión pública nacional ha nacido hace un mes, ayer se cumplió un mes de la gestora, y el tío no lo ha podido hacer mejor. Y además tiene el discurso antipodemita, que es el que necesita el PSOE para sobrevivir. Bueno, ¿pero qué crees? ¿Que Susana le va a dejar? Tampoco. Estás como Mariano, ni come ni deja comer. Ah, bueno, pero Claro, el problema es que Susana no deja, si no sería ideal, Fernández en un congreso de dentro de 3 meses, en enero es presidente del PSOE, en junio está en disposición de 120 escaños. Por supuesto. Bueno, pues entonces si eso fuera así, entonces ¿dónde está el poder disuasorio de la disolución? Amigo, porque él sabe que Susana no va a dejar que Fernández sea el que se coma el pastel que lleva tiempo horneando. No, yo no creo que Fernández juegue eso. De todas maneras, da igual. Tú ten en cuenta que por mucho que quieran correr, durante 6 meses, y 6 meses, como diría Valdano o quien fuera, en el Bernabéu... Nombra otro. No, por favor. Valdana, ahora ¿Pero no, quién porque dijo? no terminamos Ah, no, hoy. fue Juanito, ¿no? Juanito, un minuto de molto longo en el Bernabéu. 90 90 minutos. minuti. 90 minuti. 90 minuti molto longo en el Molto longo. Bernabéu. Pues 6 meses en esta legislatura, molto longo. Sí. Molto longo. Y hasta mayo están arrojados y no hay... En mayo, como dijo Margallo cuando creía que iba a ser presidente, y luego fue de rodillas, como contabas el otro día, implorar perdón a Mariano por haberse atrevido a soñar con Pero la no ha sido presidencia. indultado, no ha sido- Y no lo será. Y está de los nervios. He leído hoy una columna que firma Fernando Baeta en El Español que cuenta cómo agredió físicamente, o sea, zarandeó en público a una periodista que deduzco, no da el nombre, pero por los datos que da, deduzco que pudo ser Ana Romero. Pues si la zarandeó, casi la mata. Pues eso es lo que cuenta, que estuvo a punto de... ¿Y no es para denunciarlo? Bueno, no, Pero hombre, o sea, yo he leído la columna de Fernando Baeta que pero puede leer vamos a ver, cualquiera. tú no puedes hablar con tertulia Ana Esta Romero. noche le preguntaré si es ella, pero no, sí la cosa es que pero- lo quiero contar. Pero hay que denunciar la violencia machista, sobre todo machista No, pero creo que ministerial. la gente estaba espeluznada. Estaban ahí. O sea, la insulta Pablo Iglesias, la agrede Margallo, pero bueno, es que como la pilla Erregín, la No, pero mata. O sea, no vayas a la anécdota. Lo que demuestra es que hay Bueno, un de señor que se anécdota llama nada. Margallo que está completamente de los nervios, está desquiciado. Debe ser que la culpa, pero esto ya es una interpretación personal, que la culpa
de alguna filtración que no le ha debido gustar del español a propósito de su vida privada o algo parecido. La policía de Alicante. Pero fíjate, o sea, que de repente tengas a un ministro que vea a una periodista y se vaya hacia ella. Pues además ni siquiera firmaba ella la información aquella. No, sí, bueno, el caso es que está de los nervios. O sea, yo cuento la anécdota porque refleja que es un amigo de Rajoy que está absolutamente el íntimo amigo, uno de los amigos de los Rajoy. Bueno, hay más cosas sobre las presiones, las opiniones y sobre el papel de la prensa en esta situación en la que se encuentra España desde hace ya algún tiempo. Hoy, al tercer día, El País responde a Sánchez después de la entrevista en La Sexta y además, recordando que tienen en su consejo editorial a Rubalcaba, pues parece que quiere dar ahora al país lecciones de periodismo y de libertad de prensa, de opinión, en fin, y de libertad en este caso para ejercer el periodismo. Opiniones y presiones es como titula hoy el editorial el diario El País y hace referencia, es curioso, a la noticia que ayer publicaba El Mundo. Es decir, arranca o utiliza como justificación lo que ayer publicaba El Mundo. Por citar, porque ellos no citan nada. Bueno, sí que en el editorial sí que lo menciona, ¿eh? Sí ¿Qué me menciona, sí, dice que no hubiéramos entrado a desmentir semejante despropósito si el diario El Mundo no hubiera revelado este martes en realidad. Que el Mundo estaba pensando en Pedro J. No, en el Mundo ya no está lo que Pedro publicaba J. ayer Carlos Segovia sobre las presiones, la reunión que tuvo con Payete, en fin. Es que lo del Mundo era la cosa. La cosa tiene gracia el señor Sánchez quejándose del IBEX y resulta que quejándose de Alerta, que hace un año que no está y había pedido el que va al IBEX a pedir que se le tape que se calle a un medio es el propio Sánchez. Pues claro. Y en eso tiene toda la razón el País. Dice, si esto lo hace desde la oposición, imaginaos, quiero decir, se quedan cortos Iglesias, Maduro y Rufián. Dice el editorialista del País que esta revelación pone de manifiesto, en referencia a la información del Mundo, pone de manifiesto la completa ausencia de cultura democrática de quien por 2 veces ha encabezado con pésimos resultados la candidatura electoral de los socialistas, ejercer presión desde el poder político Hay que decir, respaldado siempre por El País. Y además respaldado en la operación más sucia que yo recuerdo, porque fue la liquidación de Tomás Gómez, que tuvo ribetes ridículos. Pero quien se carga a Tomás Gómez es Cebrián, en su estilo típico de asesinato civil, amenazándole supuestamente con los papeles del tranvía de Parla, pero sin sacar nunca esos papeles que se supone que tenía Rubalcaba de cuando pasó por las cloacas de Interior, y además haciendo esa cosa que contaba que fue tan divertida de la rueda de prensa en el que Carmona orbitó en torno a Maru Menéndez y al final traicionó a Tomás Gómez. Pero es que hizo incluso una encuesta diciendo que Ángel Gabilondo, encuesta hecha antes de la pregunta, ya estaba la respuesta, iba a conseguir la victoria para el PSOE en Madrid. Ganaba las elecciones en Madrid. Ángel Gabilondo. Entonces no solamente echó, exactamente, y la colección de Vespas que llevaba años atesorando el pobre Tomás Gómez, bueno, pobre, no sé si es pobre, creo que no. Bueno, Tomás Gómez, el que le ejecuta a Tomás Gómez, que ese sí lo había elegido la militancia de Madrid, fue el País. Bueno, El País añade que si desde la oposición se permite esta clase de licencias, no queremos imaginar que sería capaz de hacer Sánchez. Bueno, claro. Sí, sería en el terreno, casi como Felipe, si hubiese obtenido el gobierno. El invierno es el título hoy de la columna de David Gistao en las páginas de ABC, donde, por cierto, la tercera hoy la firma José Manuel Soria, que reaparece, para decir más o menos que hace falta hacer una serie de reformas a nivel económico, sobre todo financiación autonómica, y él es de los que opina que no tiene por qué ser un gobierno corto, el de una legislatura corta, la de Mariano Soria, Rajoy. Soria, en la tercera de ABC. Sí. Bueno, Soria, no hay que linchar a Soria. No, estoy de acuerdo con Germán. Soria tiene una opinión, y tiene una opinión que yo creo más valiosa que muchas otras de ese gobierno. Sí. Soria, que era el íntimo amigo de Mariano y que en industria ha mantenido el duopolio de televisión mientras le ha mandado Soraya. Soria ha sido el brazo ejecutor. Es el único que se peleó con Soraya. Perdona, se peleó una vez. Se peleó una vez. Y con Montoro. Se peleó, dio marcha atrás y ni fue capaz de dimitir, ni fue capaz de denunciar las fechorías perpetradas en Hacienda ni en materia de eso. El único que se ahora que lo han echado, ahora se acuerda. Pero hay que recordar que a Soria no cae, como dicen todos los analfabetos, por los papeles de Panamá, que esos eran legales, sino porque sacan una cuenta en las Seychelles que tenía
la familia y él, y que él no había revelado. mentir. Bueno, Por mentir, claro. porque mintió. Por mentir, Por eso es. mintió. Pero Ya Porque le sacan unos papeles desde el CNI. Pero le sacan eso- Sí, unos pero papeles eran para papeles de cargárselo, verdad, porque pero- no habían valido los de Panamá, no eran Exactamente, suficientes porque los de eran Panamá. papeles de y verdad. hubo que empujarle un poquito más. Exactamente. Pero ¿y por qué vamos a suponer que no miente en la tercera de ABC? Hombre, pues Bueno, porque- pues no sé, porque pues las dicen que opiniones no sean sus mienten. opiniones. Claro, eso- opiniones No, mienten. pero Eso pueden no ser mienten, pagadas. no mienten ni Pueden ser delinquen. pagadas, ¿cómo que no? Es Las decir, opiniones no delinquen. No, has dicho ni mienten ni delinquen. Las Aparte Yo he de la- dicho, ¿por qué no ha No, yo no he dicho que haya delinquido. Es más, creo que lo que ha hecho es mentir. Pero mentir en un cargo público es un delito moral grave que a cualquier eso lo Es de los pasaporta. pocos que ha pagado el fíjate dónde precio. tendrían que No, estar de los Montoro y De los compañía. pocos políticos españoles que mintiendo se van. Vamos, se van o le echan. me da igual. No, si ahora va a Pagan el resultar precio. que Soria es un faro moral en la No, política no, española. No, pero o sea, yo no me jodéis. tampoco. me Federico, parece tampoco. que en el catálogo de personas que han mantenido un comportamiento inmoral en el poder es el número 437. Al lado de Montoro, San Francisco de Asís. Sí, pero al lado, cuando él se enfrenta con Montoro, y yo lo he contado 30 veces y ha alabado que se enfrentara con él, cuando él saca los papeles, cuando Montoro saca los papeles de la financiación clamorosamente ilegal, prevaricadora de las fotovoltaicas, que era Bengoa, va a Soria y saca el mismo informe del Consejo, que venía del Ministerio de Hacienda, y dice: ya está bien, Cristóbal. O sea, esto me llegó hace 10 días de Abengoa. ¡Paz! El mismo informe, con el sello de Abengoa. Pero después de eso, si no echan a Montoro del Consejo de Ministros, uno tiene la obligación de irse. Y además de denunciarlo. Bueno, quizás sea inconsecuente, pero él hizo Hombre, frente mira, ahí, qué manera muy hace fina frente de a decirlo. Montoro, y realmente ahí el que queda mal es Montoro, y si no, su Bueno, jefe, que va a quedar mal. Rajoy, que tolera lo de Montoro. Montoro ha quedado perfectamente. Volviendo al pozo de los tazas de té o de los hígados de las ocas, o como Sí. tú decías, una de las claves es qué pasa con Montoro. O sea, esa... Que seguirá. Bueno, Sigue pues seguro. hoy, fíjate, Seguirá. ahora Podemos mismo, hacer una porra. ahora mismo en Libertad Digital, la apertura de Guindos versus Montoro, solo puede quedar uno, un informe de los completísimos que elabora siempre Domingo Soriano, de la relación de los dos ministros y de, bueno, cómo en principio de Guindos parece que... Bueno, en principio que va a perder. no. Hay tal despiste. Habla Al final- también, y a mí me ha llamado, seguro que vosotros lo conocéis, Soriano, de la costumbre, por ejemplo, británica que hay, incluso en las casas de apuestas también, de los días previos a la formación o el conocimiento de un sí, gobierno, de mira. apostar por los ministros. Si ¿no? verdad. Rajoy verdad. estuviera en Gran Bretaña, las casas de apuestas cerrarían. Sí. No tengas ninguna Pero duda. por aburrimiento. Pero hay una contradicción tan flagrante en las quinielas que ayer, digo ayer porque hoy todavía no estoy al día, había una información en El País dando por cierta, por seguro, que Luis de Guindos no solo iba a seguir, sino que iba a ver Está su fortalecido, papel sí. potenciado, y al mismo tiempo en Voz Populi, Jesús Cacho, que siempre ha manejado una información estupenda, No. pero en materia de Pero económica, Pero vamos a ver, etcétera, pero en materia de Rajoy nadie tiene información, ni siquiera Mariano. En Rajoy, pero es que claro, hablamos de una información que pertenece al ámbito interno del presidente del gobierno, que es un sarcófago no, egipcio. pues ha desplegado más actividad que otras veces. Ha tenido cosa que cuando me he enterado me he quedado sorprendido, una cena a solas con Feijóo. Sí. Cosa que es noticia Claro. el sábado. Es noticia No, porque lo que es noticia es que salió vivo Feijóo. es que se ¿Pero llevó. con quién comió a solas su hijo? Como pues Rajoy. Y al ¿Con día Rajoy? siguiente- Sí. Y salió Feijóo vivo con Rajoy, Feijóo. y al No día salió, siguiente no fue el tuvo una Samura comida a llevarse. solas con Soraya, de la cual Soraya salió, según me han contado, bastante satisfecha. Quiero decir que está, entonces, lo que la gente, lo que las ocas predican a Sí. propósito de esos datos A ver. es que la cena con Feijóo se explica primero porque se llevaban muy mal, como sabemos, habían roto horrible. una relación, estaban tal, y entonces han decidido Hombre, recomponer esa es que relación. hay que recordar que la foto que saca por 2 veces el CNI de Feijóo, con el que entonces era familiar de un traficante de tabaco y luego que se convirtió en narcotraficante, solo saca 2 veces el CNI. Bueno, pues 2 veces. la tesis que hacen los augures que yo tengo ahí en las torres de vigilancia de la fortaleza son que él va a disponer las huestes de Génova para que
a largo plazo su sucesor sea Feijóo, Ya. y por lo tanto que todo este Congreso empiece ya a tener peones que sean de alguna manera consensuados entre los dos, entre el testador y el heredero. Así que Feijóo se quede tranquilo y quieto. Bueno, yo te digo, o sea, tú el problema es que tú, claro, descalificas a mis ¿Cómo espías se llamaba paraguayos. el cabrón del pulpo? ¿El cabrón del pulpo? Sí, del pulpo. El pulpo Sí, Paul. El pulpo Paul. Sí. El pulpo Paul. Se lo comieron a Paul. Al final ¿no? se comieron Se lo después comieron. porque falló 2 veces. Falló. Se lo comieron. Sí. No, hombre, porque los pulpos tienen una esperanza de vida relativamente breve. En Galicia, desde luego. Pero en Alemania, donde vivía creo que los pulpos los saludan los nivelungos. Pero si al Bueno. pulpo le pones gobierno de España, calle, el pulpo no, o sea, podría el haber... pulpo- Me doy por el aludido. pulpo es Si, como no, Soraya. si preferís hablar del pulpo y no de las cenas de abajo, yo No, me callo. no, O pero sea, a mí me gusta- entiendo la primera que mi interés, o sea, el interés que despierta mi aportación es No, al mejorable. contrario, a mí, ¿sabes? Tanto interés me ha despertado que es que creo que es muy importante, que me recuerda las tácticas de Cuevas, alias Cavernas, con sus sucesores. Lo que hacía Cuevas, en cuanto era elegido presidente de la ACB, lo fue durante muchos más años que Solís ministro, o sea, era nombrar un vicepresidente, y lo acogía en su seno, lo cuidaba, lo mimaba. 2 años después de ese hombre empezaba a haber dudas serias de que podía sucederle, y a los 3 años se había ido o muerto. Sí. O sea, Sí. y así fue quemando a todos, Por eso pero es que los nos adoptaba cuando estaba en el apogeo del poder, o sea, lo que ha hecho Mariano. Y ahora quemando, Por eso nos falta el segundo capítulo de Luis. Alberto, que vas a cenar conmigo para que la gente vea que eres mi sucesor. Pobre Alberto, cómo se lo crea. La cena con Soraya. Nos falta Luis. La comida con sí. Soraya. El La día comida. siguiente la comida a solas con Soraya, que Sí, tampoco... y eso, y que salió contenta. Entonces la idea es el partido. O sea, él ha dividido el circo en 3 pistas. Sí. La pista del partido, la pista del gobierno y la pista del Parlamento, que a Claro, partir de una ahora tiene pista una importancia. para Entonces, Fátima. la pista del partido se dilucida, según mis espías paraguayos, en la cena con Feijóo. La pista del gobierno en la comida con Soraya. Y le dice, vamos a preparar una ordenada sucesión. Sí. No te voy a convertir en heredera, entre otras cosas, porque te apedrearían por las rúas gallegas. O sea, es decir, que está claro que tú y yo somos una unidad de destino no universal para lo bueno y para lo malo. Y entonces, ahora eso sí, vas a gestionar el largo gobierno que nos queda. Porque a diferencia de lo que tú opinas, que una vez más, en fin, el tiempo dirá quién, como decía García, el tiempo dará y quitará razones. El tiempo dará y quitará razones. Bueno, pues él quiere durar y dirá, y tú administras esta fortaleza, sabiendo que esta fortaleza dura lo que dura, etcétera. Y la gran duda es el Parlamento. Es decir, Fátima Báñez. Bueno, pues Hoy a Pablo Mira, yo no Montesinos, necesito muchos espías para decirte que la única que encaja ahí es Fátima Báñez. Hoy Pablo Montesinos cuenta en esa misma crónica que ayer 2 vicesecretarios, que además han sonado también como posibles sustitutos de Rafael Hernando, eran preguntados en sendas entrevistas. No era Maillo, ¿no? Eran Pablo Casado y Maroto. Los 2 nombres han salido como posibles portavoces, y los 2 hablaron fenomenal de Rafael Hernando, lo cual quiere Lo cual decir... quiere decir que lo quieren enterrar. Lo cierran seguro. Que lo quitan. ¿Y Moragas? Pero ojo, Moragas porque exteriores. el problema es que Pues eso... una de las claves del gobierno Sí. no es quién se queda, sino si hay... Se dice que puede haber 3 nuevas carteras. ¿No? Eso lo he leído en la prensa, ¿eh? O sea, no creéis que tengo... Sí, que serán bolsos, porque carteras ya están ¿Vosotros dadas. acordáis del Ola antiguo? ¿De quién? El Ola. ¿El Ola? En el Ola antiguo, todas las semanas aparecían unas fiestas que se daban en Cataluña, porque estaba muy centrado en Barcelona. Decía, asistieron los señores de Monturiol, Sarisex, Aleric, Juncaela, Capdevila, Rifesimo Fiol, Yucoma, Juncosa, Castelflorite, y siempre al final, y doña Marta Moragas de Moragas. Sí. Entonces, cuando la semana que no había fiesta, donde había ido doña Que Marta además Moragas, salían en blanco y negro. en blanco y Sí, negro, en blanco y negro siempre. y en una semana apareció una gran fotografía de doña Marta Moragas de Moragas Sí. con un oso de peluche. Y ponía... Que era su hijo. Ponía debajo, ¿no? Doña Marta Moragas de Moragas con el oso de peluche que ha adquirido para regalar a su nieta Monse el día de la onomástica. Bueno, entonces... Ay, qué bueno. Es nieto de doña Marta nieto. Moragas de No era el Moragas. oso, no era... Claro, no era el oso. Pues va a ser Moragallo.
Va a ser Moragallo. Moragallo va... Ya verás. Pero si Moragas lo único que ha hecho es llevarle la cartera. No va a ser Moragallo. Hoy de menos nos ha hecho Dios. Íñigo Méndez de Vigo es razonablemente el hombre para esa... Fue compañero de pupitre tuyo. Fue compañero de colegio. Pero vamos, es una persona que sabe de lo que está hablando. Hombre, ha estado en el Parlamento Europeo muchos años. Conoce bien aquello. Y aplaudió a Trueba cuando... Luis lo conoció mucho. Aplaudió el discurso de Trueba. Tanto como a Margallo como a los demás del grupo parlamentario. Le llamaban Méndez de Frankfurt. Sí, bueno, eso es verdad. Sí. Pero será... Esas cosas nunca son casuales. Será mucho mejor ministro de Exteriores que Margallo de aquí a Lima, ¿eh? Bueno, yo contra las tropelías de Margallo no creo que... Y lo que ha hecho en educación, que es nada, pero menos que nada, también. Colacell, hombre, yo creo que año en si Ana Romero ha sido zarandeada, sí. Y además darle a Ana Romero, hay que porque estar muy sí, pendiente esta noche del programa de Luis, además, que le preguntará. Claro. No le preguntaré, pero... Además, como esto se ve por el 125 de Movistar. Sí, pero la Ana Romero la tienes tú esta noche. Nada, lo fundamental es lo hay que diga. Preguntarla si bueno, pero la crónica de Beta empieza diciendo: ¿en qué grado de angustia y pánico incontrolado no se encontrará cierto ministro en funciones que el pasado jueves, durante la primera y fallida votación de investidura de Rajoy, le dio un empujón a una periodista que atónica trastabilló y a punto estuvo de perder la verticalidad en los pasillos del Congreso? Y cuenta que hasta el Ujier tuvo que acudir a la periodista diciendo: ¿se encuentra usted bien, señorita? Ahora, lo que me parece rarísimo es que eso no lo viera nadie. No, si lo vio. ¿Sabes quién estaba cerca? ¿Lo ha visto solo Baeta? No, Baeta se lo ha contado a Ana. ¿Sabes quién lo vio muy de cerca? Lucía Méndez. Claro, pero esa oculta lo que le conviene. Bueno. Esa defiende a las mujeres de Podemos, no a las otras. Además era compañera antes de periódico, o sea que... Bueno, Colacell para Ana Romero, y esta noche hay que seguirla. Hay que seguirla, Ana Romero, hay que seguirla siempre. Su intervención en el programa en Casa de Herrero. Es fundamental. La va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera, y a lo mejor en ese momento de... que quieras, oye, que es un susto, oye, que es un tío de 1,90 con 100 kilos, hombre, y un tío, una fuerza descontrolada, ¿no? Ana Romero, sí, hombre, es más pequeñita. Bueno, hombre, sí, no mide 1,90, redondita. Es más o menos de tu... Perdona, yo no soy pequeñita. Yo pequeñita no soy. Por favor. Yo soy muy grande. Perdona, Luis, una cosa es adorar a Ana Romero y otra cosa es compararla con Rosana Laviada. Vamos a ver, esto es como si yo digo, yo soy mejor español que Piqué, sí, y yo soy más alto que Piqué. No. O sea que no. Pero tiene una complexión física, no estoy estableciendo ninguna comparación parecida a la tuya. Ya, ahora mismo firmaría por 10 años. Bueno, pero en fin, yo protejo a mi equipo. Yo protejo a mi equipo. En su farmacia de confianza. Yo creo que es muy difícil que tenga esa... Rosana Laviada toma Colacell. Yo sí, y se nota. Sí. Creo que Rosana es prácticamente perfecta. Sí. Y no lo es más porque no quiere. Vamos al Corte Inglés. Vamos a ver. Elia Rodríguez, cuéntanos novedades del Corte Inglés. Mira, tenemos 8 días de oro con cantidad de ofertas nosotras. Mira, vestidos de punto de la marca Elogy, 29,95, botas altas, fórmula joven. Fíjate, ¿sabes para qué es muy importante? Para la jura. Las señoras de los nuevos ministros tienen que cambiar totalmente el ajuar. Porque llegarán cenas de gala, tal, no tengo nada que ponerme. ¿Qué hago? Pues al Corte Inglés, que además hay marcas y hay de todo. Nuevo, y además se llevan ya los cortes así un poquito y largos los y tal. personal shopper. Está muy bien. Que el marido ministro o marida ministra le regale el personal shopper, que te da una tarjeta y es alguien que te asesora. Que no, ¿cómo te vas a poner? La mujer de Julio Rodríguez, Mariperta, de aquel ministro de Franco, se puso nerviosa con el tratamiento, y en la fiesta esa de la granja le dijo: Excelencia, qué alegría conocerle y tal, pero es que le encuentro estupenda. Y le dijo a Franco. Y Franco le dijo: pues últimamente está un poco pachucha. Ese ministro extraordinario de cultura, de educación, cultura, deportes y esas cosas. Lo confundieron con Sánchez Agesta. Exacta, no, con otro que se llama igual, Julio Rodríguez, rector, el listo. Bueno, no digo que sea tonto, porque cada vez que lo digo recibo cartas durante 2 años, pero publicó una poesía en ABC, en la sección de Hueco Grabado, que lo había, que comenzaba así: yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche.
fue después de ser dimicesado por el caudillo. Pero vamos al Corte Inglés. Las botas altas, Fórmula Joven 59,95 y luego tenemos pantalones, camisas y jerseys 29,95. Te llevas 2,45 euros, 8 días. Hoy no se anuncia carne. El pavo, el pollo, el cerdo, el vacuno. Sí, en el Corte Inglés, en el supermercado, grandes ofertas. Sí. ¿Y la liebre? Y la liebre. Sí, la liebre. Sí, los múridos. ¿Pero esta es una tertulia cinegética o política? Eso lo vamos a ver ahora con Miguel Gutiérrez de Ciudadanos. Vamos a ver si sois cazadores o vegetarianos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Lozano. Y prepárate, Alfonso, porque esos lugares de Cantabria donde te esparces y meditas, creo que mañana empieza ya el aguacero y empieza a llover en Galicia, empieza también en Canarias y ya viene la clásica borrasca atlántica que pero en otoño siempre ameniza. No llega hasta el Mediterráneo, ¿no? Va a llegar hasta el Mediterráneo entre el jueves y el viernes. ¿Qué me estás contando? ¿Pero lo tienes confirmado? Lo tengo seguro, yo no soy como el Ayuntamiento de Madrid. O sea, yo si te digo que va a llover, es que va a llover. Es más, te aviso, en el fin de semana en Orihuela del Teno de la provincia de Teruel daremos bajo cero, 3 bajo cero. Porque lo de Palencia ha sido un golpe muy duro para nosotros. Teruel se ha dejado ganar. ¿Os ha superado? 1 bajo cero, el primer bajo cero de la temporada. Pero está Vitoria dando pedales. Pero claro, Teruel, Soria. O sea, que somos los clásicos. Oye, no puede ser. Entonces en mi pueblo hay un grupo guerrillero que está ya en 3, 4 bajo cero este fin de semana. Si Dios quiere, nevaremos el domingo. Bueno, qué maravilla, enhorabuena. Sí, no. Oye, el pelotón del Pasmo solo sale en la tele cuando damos la mínima. Oye, pues tenemos que defendernos. El de Madrid, fíjate tú, el día que haya una emergencia en Madrid. Bueno. Y las evacuaciones, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana dijeron ja, y se reían. Decían, mira, la foto más esperada. Y la gente no sabía si podía ir en coche o tenía que ir andando a no se sabe dónde. Bueno, total, pues eso. Pero empieza a llover. Las temperaturas hoy todavía son buenas. Pero refrescando. Van a refrescar a partir de mañana. ¿Este señor que tienes a tu izquierda quién es? Ahora te lo presento. 12 grados ahora tenemos en Madrid. Y alcanzaremos unos 20, 22 según las zonas de la región. La máxima en Murcia 28 grados y la mínima Vitoria, que intenta no perder la rueda de Palencia, que ayer pegó un tirón brutal. Como Luis ha dado hoy una noticia casi en exclusiva, yo voy a dar otra. A ver, vamos a ver. Ha sido avistado en una gasolinera de Sigüenza, Pedro Sánchez. Empezó por Guadalajara a recorrer España. Sí. Bueno, él empezó de Boí de Pepiño, no me extraña que siga por las gasolineras. Bueno, hasta aquel tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres conocer la historia de Gemma? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, esa es otra historia. Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, Luis, te voy a presentar a Miguel Gutiérrez, que es una de las personas más importantes de Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos. ¿Lo conocías? ¿Tenías noticias? Lo he visto en la tele de vez en cuando. ¿Sí? Bueno, pues es además de las personas que saben de interior, es decir, de las cloacas, del problema fundamental de España, y hemos hablado aquí más de una vez. Sí, alguna vez, sí. Y yo solo haré una pregunta sobre esa cuestión, nada más, y luego ya dejaré que vosotros os extraviéis y esas cosas. Pero antes a la bolsa, Luis Fernando. Sí, a la bolsa vamos porque no hay buenas noticias en el 35, en la apertura estaba dejándose casi un 1% abajo, ahora en este momento, según las pantallas de Infobolsa, un 1,3% en rojo, el IBEX 35, que retrocede hasta los 8.921 puntos. Creen los analistas
que hoy, de seguir la tendencia bajista, esperan que se quede en el soporte de los 8.950, pero veremos cómo evoluciona. Desde luego, el farolillo rojo, la banca se lo lleva, en este momento cae con fuerza la banca española. Dicen también los expertos que el revuelo en Estados Unidos, la incertidumbre respecto a las elecciones, aparte de las reuniones y los constantes rumores sobre lo que vaya a hacer la Reserva Federal, también influye, pero sin duda alguna la temporada de resultados hoy ha hecho daño. Bueno, pues vamos ahora con la noticia de interés general de la ONCE. Esto se veía venir, ya nada es lo que parece, y a pesar de que un niño de 11 años ha descubierto que la Generalitat de Cataluña mentía y atribuía en los registros escolares pues cosas fantásticas, como que el Quijote lo escribió un tal Servent, que era de la Franja, que en todo caso, Miquel Servent, que en todo caso habría sido de Huesca. O sea, no catalán, pero como también se han hecho con Huesca, con Teruel, con Valencia, con Baleares, con Atenas y Neopatria. En cuanto aprendan estos analfabetos Atenas y Neopatria, se titularán Duques de Atenas y Neopatria y Reyes de Jerusalén. Eso es el rey de España. Exactamente. Pero cuando sea el emperador dels països catalans, bueno, això serà una cosa... Eso será enorme. Doncs, bueno, pero esto nos toca más de cerca porque es el acueducto de Segovia, Laura Herrero. Sí, que tiene 20 añitos menos de lo que se había dicho hasta ahora. Bueno, lo que han dicho los expertos arqueólogos. Han sido los últimos estudios los que revelan que en realidad este monumento data del año 118 y no del 98. Turismo, eso sí, ya ha modificado en los folletos promocionales la fecha de construcción, el siglo II en lugar del siglo I, de esta obra de ingeniería romana. Me pinchan y no sangro. Bueno, fíjate, toda la vida las bellezas históricas quitándose años y va y poniéndoles. Imagínate que a Sara Montiel de pronto van y le hubieran quitado 30 años. Pues fíjate. Bueno, descanse, pero en fin. Qué maravilla, qué urgencia. Bueno, vamos allá. Miguel Gutiérrez, la única pregunta que yo quiero hacer. No cuela. Está bien que lo vuelvas a decir. Vamos, todo el mundo aquí presente sabe que vas a hacer más de una pregunta. Sí, por más que presiones, si digo una será una o no, o sea, pero no creas que por eso me vas a pillar. Aparte, estoy dispuesto a apostar contigo a que no terminamos el año. Con el año que viene, que no terminamos sin Yo acepto apuestas, pero no iré al jamón, solamente una cosa loncheada de guijuelo. O sea, oye, tampoco puedo apostar. No sé qué pasó con los jamones al final. Hubo aquí algo de... He perdido 4. Tengo 2 todavía por cobrar, o sea que voy a equilibrar un poco, pero he perdido 4. Lo reconozco y yo pago mis deudas, no como otros. Bien, la pregunta es la siguiente. Uno de los problemas fundamentales que tiene España es la corrupción en la policía y en la justicia, si es que se pueden separar, porque la corrupción judicial viene en parte servida por la corrupción policial. Si un policía va a un juez y le da pruebas falsas, trucadas, etcétera, es evidente que es parte de la misma corrupción. Ciudadanos, entre las medidas de regeneración, lleva la independencia de los jueces. Rivera insistió en el discurso, además me alegra porque la otra vez insistió solo de pasada, insistió mucho en la independencia de los jueces, que los jueces nombren a los jueces, volver a lo que dice la Constitución, en la letra y en el espíritu. El único poder que se cita en la Constitución como tal es el poder judicial. Sí. Podía haber sido citar los otros, pero el único que se cita es ese, precisamente para preservar la ley por encima del que esté en ese momento en el cargo, en la presidencia o en un ministerio. Pero todos hemos visto, por ejemplo, la guerra de cloacas en el Ministerio del Interior. Hemos visto al ministro del Interior espiado en su despacho y que no se ha atrevido a presentar denuncia, y va a dejar probablemente el ministerio camino del Vaticano y de la gloria sin haber presentado denuncia, un ministro del Interior. Entonces, ¿cómo se limpia esa cloaca si lo que aparece ahora en las quinielas es si continúa Soraya en el CNI o se hace cospedal con Interior y con el CNI, que yo creo que eso lo dice Soraya? ¿Qué haría Ciudadanos para acabar con esas dos cuestiones que yo creo que están muy ligadas? La independencia judicial y la corrupción policial.
Bueno, efectivamente la corrupción es, yo creo, el principal de los problemas que tenemos. Además, no es que lo digamos nosotros, yo creo que es así, se ve reflejado, como hemos dicho muchas veces, en las propias encuestas, ¿no?, que hace el INE, Instituto Nacional de Estadística, pues sobre las preocupaciones de los ciudadanos. Y la corrupción al final es algo que alcanza a todo, alcanza, como hemos visto, a la administración, a la justicia, a los partidos políticos, alcanza a los jueces, en fin. Es algo tan sistémico de nuestro propio sistema que necesitamos una gran transformación para corregirla. La independencia del Poder Judicial es algo básico. Nosotros lo hemos llevado, como bien conocéis, desde el inicio. Nosotros forma parte casi desde el origen del nacimiento de Ciudadanos también, ¿no? Y desde luego, pues la manera de hacerlo está es uno de los puntos, de los 150 puntos que hemos comprometido, esas exigencias que le hemos arrancado al Partido Popular, y una de ellas es que precisamente se vuelva a lo que dice la Constitución, es decir, que los jueces elijan a los jueces, y por tanto creemos que eso es importante. Hay otra parte también que es importante, que es el fiscal, ¿no? La fiscalía, que al final es una cosa hablamos mucho de los jueces y a veces poco de los fiscales, ¿no? Poco de los fiscales, de la fiscalía. Yo estaba pensando en lo fiscal, porque de los fuentes de corrupción es la agencia tributaria, ya desde tiempos de Magdalena Álvarez Borrell hasta la fecha. Porque hay que decir que los españoles no tienen derecho ante un policía corrupto, ante un juez penal, ni ante un inspector de Hacienda corrupto o despótico. No. Ninguna defensa. Claro, ninguna defensa. Ninguna. Yo decía hablando del fiscal. Sí, yo estaba hablando del fiscal porque estaba hablando del fiscal porque a nosotros nos parece muy importante que si una fiscalía absolutamente independiente también del poder político, pues entonces aquellas cosas que se deben de investigar pues de facto por el propio fiscal, pues si hay una independencia absoluta es muy complicado, ¿no? Y ahí también llevamos uno de los 150 puntos, yo creo que poca gente lo sabe, es que precisamente hemos incluido algo novedoso, y es hacer una reforma legal para que el fiscal pueda ser reprobado por el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, pueda ser reprobado por el Legislativo, pueda ser reprobado por la Cámara si sus actuaciones lógicamente no son adecuadas, y esa reprobación conlleva inmediatamente la cesión del fiscal general del Estado, cosa que ahora mismo no se puede hacer, ¿no? Solamente puede cederlo el propio que lo nombra, es el propio Gobierno. Hay que hacer una reforma legal para esto. Pero esto nos parece que es ir avanzando pasos en esa independencia del Poder Judicial, del poder político, que es tan esencial. Respecto a interior, pues yo creo que todos hemos visto precisamente estas guerras intestinas, ¿no?, dentro de un ministerio que debe hacer también una actualización al siglo XXI. Yo creo que el gran cambio tiene que venir por los procedimientos de ascenso, que es una de las cosas que nosotros sí hemos puesto también, cómo asciende uno a comisario principal, cómo asciende uno a comisario general, y por tanto esto no puede ser más que el mérito y el concurso del mérito, de la experiencia y desde luego de la formación, el que al final acabe decidiendo quién debe de ocupar esos puestos cuando se produzcan las vacantes, y no el mero dedo o la elección a dedo que al final por parte del ministro o del director general correspondiente, que está nombrado a su vez por el ministro, pues sí que hace que eso, la independencia que deben tener esas figuras principales dentro de un ministerio tan importante como es el de Interior, pues no se garantiza. Miguel, no hay un exceso de reglamentación en ese punto, porque realmente hay un ministerio, yo creo que especialmente el Ministerio del Interior, donde la confianza es fundamental, y donde sí se puede entender que un ministro se rodee de profesionales que están en ese ministerio que son más de su confianza. Y, hombre, se puede equivocar. Pero yo creo que hay que distinguir dos cosas, perdona. Por una cosa es la confianza de tu equipo directo, pero ya no de colaboradores, que me refiero a la gente que está, lógicamente, tu jefe de gabinete, tu jefe de prensa, pues lógicamente que es una persona cercana al ministro, es normal, porque trabajan codo con él, diseñando a veces las propias estrategias de gestión. Pero los comisarios principales, el comisario de extranjería, yo eso creo que ahí lo único que debe valer, pero en esos casos como en todos, es el principio de mérito y de capacidad, y es la experiencia, la formación acumulada por parte de los funcionarios, y desde luego el mérito en el desempeño de los trabajos anteriores. Pero Miguel, eso es así. Nosotros creemos que es así, en todos los
en todo lo que es la administración, cualquier puesto de la administración. Por no cambiar el tercio que tú has planteado, estamos muy pendientes ahora porque es lo que toca a los ministros. A mí me parece que es mucho más interesante ver aquellos nombramientos, como por ejemplo el de fiscal general del Estado, que a partir de ahora ya no son potestad de un partido con mayoría absoluta, porque ya no hay ningún partido con mayoría absoluta. Ni lo habrá verosímilmente en algún tiempo. Desde Torres Dulce hemos tenido fiscal, sí, hemos tenido una fiscal. ¿Cómo que es potestad del gobierno? Efectivamente, tú ya sabes esto, Luis. Es potestad bueno, pero tiene, pero lo que pasa es que ahora está controlado si hacemos esta modificación legislativa. Y el nombramiento tiene que estar pactado. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que... Ahora ya no hay mayoría absoluta, lógicamente, eso es distinto. Claro. Pero claro, eso quiere decir que para los puestos claves, no solo la Fiscalía General del Estado, bueno, hay otros nombramientos tal vez menos importantes, director general de Televisión Española, pero todos los organismos controladores... Bueno, como le devuelvan la publicidad, puede volver a ser importante. Pero esa negociación a mí me parece que es interesante y quiero saber si está de alguna manera planteada, porque en algún momento tendremos que sustituir, o sea, el fiscal general del Estado, según la última reforma legal, cesa con el gobierno, por tanto está en funciones también. Sí, está en funciones también. Sí, lo que pasa es que aquí estamos esperando que haya gobierno, ¿no? Y que haya gobierno no significa solo que haya un presidente de gobierno, sino que haya un gabinete, ¿no? Y bueno, pues me parece un poco inconcebible que el señor Rajoy se haya tenido que tomar 5 días para elegir un gabinete cuando yo creo que, en fin, ha tenido tiempo de ir pensando en esto, o sea... Pero si se tomó 11 días cuando no había tiempo para llegar en Navidad, con las 15... Si no os acordáis, se tomó otros 7 días, aquel día que le planteamos las 6 medidas... ese corsé de regeneración fueron 9, y necesitó una semana entera para plantearlo y llevarlo a su... A mí me gustaría, Miguel, ¿no? Yo no sé, es más bien... no pretenderíais que de repente... No, ya conocemos los tiempos del señor Rajoy, está claro que no han cambiado. Ahora, los pasos tienen ahora que sucederse rápidamente, ¿no? Porque realmente lo que sí sabemos es que mucha gente tiene la sensación de que la precariedad absoluta que hemos tenido este año va a tener un precio muy serio para la economía española, pero en general también para lo que es la imagen de España fuera. Es decir, tienen que pasar cosas. Europa nos va a pedir cuentas muy pronto, y hay muchas cuentas que presentar. Hay cuentas exactas, concretas, sobre lo que está pasando. Y todo eso va a tener un precio y va a tener un coste. Yo diría, Germán, que no tenemos tiempo. O sea, nos hemos comido un año en el que se tenían que haber hecho muchísimas cosas y que no las hemos hecho porque pues básicamente hubo 2 partidos que estuvieron dándose las espaldas casi hasta el último día. Hasta el último momento, digamos, casi ya in extremis, se ha conseguido desbloquear esta situación. Afortunadamente, yo creo que esto es un tema del que tenemos que congratularnos y agradecer todos, ¿no? Pero es cierto que tenemos que empezar de forma inmediata. No podemos estar dilatando esto. De aquí a final de año, que es el periodo de sesiones, que todavía, digamos, dentro del Congreso, pues está programado para las sesiones, en fin, de sesiones de control, también toda la parte legislativa y las comisiones. Pues desde luego va a haber que avanzar bastante, porque de aquí a diciembre hay muchas cosas que hacer, empezando por los presupuestos, que es el punto principal que tenemos que solucionar, en estas 3 semanas que quedan de noviembre. España está administrada por un Estado, porque eso es el Estado. El Estado es el administrador de la nación, de la patria. Y hay 2 abusos absolutamente intolerables que además van aumentando a medida que pasan los años, que son los aforados y los asesores. Un Estado se tiene... tiene que haber muy pocos aforados. Yo creo que aforado tiene que ser el rey, aforado tiene que ser, pues a lo mejor por funcionamiento el presidente del gobierno, el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el de la conferencia episcopal, si se porta bien, y del Constitucional. Pero no puede haber más aforados. En España hay 10.000 y pico aforados. Sí, porque están aforados todos los jueces, todos los policías. Es mucho más grave los chulos del sistema. Es que los políticos tienen libertad para nombrar y para señalar a sus amigos, y en España yo creo, ¿cuántos asesores habrá en España? Entre Pues decía Quevedo, en cada esquina 4.000 poetas. Yo creo que a 4 asesores por políticos, si hay 10.000 aforados, unos 30, 40.000. Bueno, los aforados, la manera de terminar con los aforados, pues es los cambios legales que también están dentro de ese paquete de esos 150 exigencias. Y una de ellas, claramente, es acabar con todos los aforados, hablando de diputados, senadores y gobierno. Es cierto que al gobierno habrá que protegerle de alguna manera, ¿no? Porque es también normal que no puede ser que un ministro, pues podría ponerle una querella, y entonces, pero un juez venal y adiós. Efectivamente, habrá que hacerlo un
poco, de alguna manera, pero sin revestirlo de ese carácter de aforamiento. Este es un poco lo que estamos discutiendo, o discutimos en su momento, cuando hicimos ese acuerdo con el Partido Popular, cómo hacer esa protección. Diseñamos un par de supuestos para ver cómo se podía hacer. Es cuestión de acabar cerrándolo. Hay que, por supuesto, extenderlo al resto de las fuerzas políticas, porque al final esto tiene que ser una modificación legal que hay que consensuar con todos, pero lo vamos a llevar de forma Luis inmediata. Herrero se ha quedado con media pregunta por hacer, porque yo lo conozco, y él es muy maricomplejines, porque es un hombre de la derecha clásica, pero cuando has dicho lo de la fiscalía... Quedaba mejor lo de pastelero, lo de maricomplejines. Bueno, de acuerdo, pastelero, porque a la hora de la verdad siempre está en la guerra. Dice, luego echa la culpa, cuando no es Antonio eres tú, me llevé donde no quiero ir. Al grano. Él ha torcido el gesto, y creo que con razón, cuando has hablado de la cuestión de la Fiscalía General del Estado y que sea el Parlamento el que la designe. Porque además, haz tú la pregunta. Claro, el Parlamento la pregunta, porque hay el mérito y el Parlamento. Claro. Vamos a ver, pregunta, porque he visto, Luis tiene una manera de torcer el morro que consiste en hacer así. No, bueno, es que le viene de casta, le viene al galgo, ¿no, Luis? De todas formas, no. A ver. No, a mí me interesan más otro tipo de preguntas, ¿no? A mí me parece que es potencialmente muy peligroso que un Parlamento en un momento determinado quiera politizar el control a la Fiscalía, porque el Parlamento es un poder y todo lo que sea la promiscuidad con otros poderes es potencialmente peligroso. En teoría está muy bien, pero eso se presta a unas perversiones que a mí, en fin... Por ejemplo, no investigar la corrupción de ningún partido. Bueno, quiero decir, en la medida en que tú sepas que tu continuidad depende de un juego de mayorías y que las mayorías cambian porque tal, y que es pues chico, ya no se sabe muy bien cuál es tu independencia y estás mirando a contentar a unos, a contentar a otros, y a no enfadar a unos y a no enfadar a otros. A mí particularmente no me gusta, pero nunca lo hemos experimentado. Claro, la clave, Luis, yo creo que es precisamente que el fiscal general del Estado, que estaba nombrado por el gobierno, no tenga el sentimiento de impunidad que podría tener, de tener que dar solo, por supuesto, rendirle al gobierno, porque para eso es el que le ha nombrado, pero también saber que de alguna manera pues va a estar como todo el resto de poderes, pues digamos, a mí no me gusta decir la palabra controlado, porque controlado no va a haber un control efectivo, pero sí que sepa que puede ser auditado, y que puede ser auditado en su gestión por el Parlamento, y que si del resultado de esa auditoría resulta pues que el trabajo no es satisfactorio para el total de las fuerzas políticas, pues que pueda reprobarse su actitud. Yo creo que esto es de higiene democrática, ¿no? Que al final un poder como es el de la Fiscalía, que fíjate que estamos hablando incluso de algunas modificaciones legales que se estaban planteando por ahí, de que sea el fiscal el que instruye en vez de un juez. Esto sabéis que es un debate jurídico, yo no soy jurista y por tanto quizá no te puedo solucionar mucho desde el punto de vista jurídico, pero que el fiscal además sí que es cierto que eso está, claro, eso se está discutiendo. Bueno, y hay que decir que además Pablemos ha puesto que sus jueces jurarán los principios fundamentales bolivarianos, que tendrán que estar comprometidos con el proceso. O sea, ya no solo los fiscales. A mí, de todas maneras, Miguel, me interesaba más saber qué cara pondría Ciudadanos si esta tarde o mañana vemos que en el gobierno se queda, por ejemplo, Jorge Fernández, se queda Margallo, se queda Montoro. Bueno, nosotros no vamos a hacerle... Tú digas que se van a quedar, no digas los que se pregunto. Nosotros, no, él dice que esos se van a quedar. Él está hablando... Él sabe que esos no se van a quedar, salvo Montoro. Bueno, yo quiero saber qué cara pondría Ciudadanos, sencillamente. O sea, ¿es inocuo para Ciudadanos que haya renovación o no en el gobierno? No, a nosotros nos parece que debe haber... A nosotros nos gustaría que hubiera una renovación profunda, que el gobierno fuera continuista. Yo creo que ya es continuista en la figura del presidente, ya es bastante. O sea, ya es bastante. No nos hubiera gustado ni que fuera así, pero bueno, no ha habido más remedio, pues tendrá que ser continuista en la figura del presidente. Lo que no nos gustaría es que fuera continuista en la totalidad del gabinete. Pero también es verdad que al final el gabinete lo hace el señor Rajoy, nosotros no vamos a entrar ahí, no vamos ni a enmendar, ni a filtrar, ni a valorar, ni a decir nada hasta que no esté ese gabinete nombrado. Pero sí que creemos, no por Ciudadanos, yo creo que es algo que todos los ciudadanos, me refiero en minúsculas en este caso, todos los españoles estoy convencido de que quieren un gobierno que no sea tan continuista y ver caras nuevas. Si se mantienen especialmente Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro, Rajoy nos está chuleando. Bueno, y al partido.
Bueno, déjame, ¿por dónde van, Sara Sanz, las preguntas de los oyentes? Bueno, pues precisamente lo que estáis ahora mismo debatiendo en esta tertulia, 24 horas en esta víspera de la formación del gobierno, y precisamente hoy, según las informaciones que aparecen en la prensa, nuestros oyentes se posicionan a favor de que Ciudadanos asuma, en este caso, tareas de gobierno en el Mariano Rajoy. Le preguntan también por ese desafío catalán, hasta hace poco principal seña de identidad, creen nuestros oyentes, de vuestro partido. Bueno, hacemos una pausa y ya oímos a los oyentes y contestas. Muy bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, estos gestos que me ven hacer es con lo que hacía Irene María Montero, la compañera sentimental de estabas Pablini. imitando a Rafael. No, Rafael es así, las bombillas. O sea, esto es lo que hacía la favorita del sultán, Podemita. O sea, yo supongo que se refería a Monedero, $500.000 por un informe sobre una moneda que no existe y que le trincó Montoro, y por supuesto tal. También 7 millones de euros para la fundación CEPS, esta de Podemos, para crear Podemos. O sea, la beca de Rejón. Pero eso es lo que se ha sabido hasta ahora. 30.000 euros por vender una vivienda protegida. Y bueno, reacción inmediata de Podemos, de Pablo Iglesias y de Monedero. ¿Qué dice? Acusando directamente a Cebrián y al Grupo Prisa de querer boicotear, de querer influir en las primarias en Madrid, a favor, en este caso, de Rita Maestre y no de Rafael y no de Espinar, que es el rival. Bueno, Espinar es el rival de Regín, sí, entonces... y de Pitita, pero la cuestión es mentira. Es decir, es mentira que este tío tenía una vivienda de protección oficial y que la cogió, donde vive, por cierto, protegido oficialmente, el heredero del FRAP. O sea, es que hay que echarle casta al tío. Pero ¿es verdad o es mentira que la vendió? El portavoz de Podemos, la vivienda protegida la compró por 146.224 euros sin sorteo público, estando en el paro. La vendió antes de un año por 176.000 euros. En el momento de la compra solo tenía 23 años, no llegó a ocupar la vivienda, solicitó el permiso de venta a la Comunidad de Madrid pocas semanas después de haberla comprado. ¿Dónde tenía el cash este hombre? El cash, pues hombre, que preguntarle a su padre. Sí, estaba en casa. Pregunto. Un crédito blando. Bueno, más que blando, debe ser un crédito blando. Para un millón. No era ni se ha negado a explicar, tenía que haber hecho no tenía ingresos, de 52.000 euros y se ha negado a explicar de dónde venían esos 52.000 Como se ha negado a explicar Manuela Carmena de dónde viene el dinero negro para pagar medio piso en Conde de Orgaz. ¿De dónde viene? Oye, es que 100.000 euros en dinero negro no te lo da ningún banco, Claro. En España ningún banco te lo puede dar. Sacárselos de la Liga y pagarlos allí, pom. Pues eso. Bueno, pues lo de Espinar está muy bien, que Cebrián interfiera está muy mal, pero la pasta, ¿de dónde la saco? Bien, vamos con los oyentes. Como decíamos antes de la pausa, aplaudiría a nuestros oyentes un cambio de posición, en este caso de Ciudadanos, que hasta ahora han rehusado entrar en los ejecutivos a los que apoyan, por ejemplo, Andalucía o la Comunidad de Madrid. Otro oyente en nuestro correo electrónico, Isabel Valero, le pregunta a Miguel Gutiérrez por las exigencias de cambio de la ley electoral, de la separación de poderes y de la independencia judicial, todos ellos suscritos en ese famoso pacto con el Partido Popular, del cual, por cierto, nuestros oyentes nos preguntan por la fecha. Me parece bien que Ciudadanos haya votado sí a Mariano Rajoy, pero cuando tú con tus votos invistes a un presidente tienes que participar en el gobierno, porque tienes que ser responsable de tus actos. PP le tienen firmada una serie de reformas, no recuerdo mal si eran 100 o 150, si tiene ya fijado un calendario para ellas, porque a ver si resulta que el PP las va a hacer dentro de 3 años y medio largos. Bien, yo quisiera preguntarle al señor Rivera si va a seguir pidiendo la cabeza de Rajoy, porque mira, para pedir la cabeza de Rajoy hay que tener, pues, no sé, una alternativa de gobierno fiable. Por fin, el Ejecutivo y el Legislativo por separado. A ver si empezamos a sanear esta democracia, a ver si empezamos a saber gobernar este país sin tener la mayoría absoluta, porque si no, entonces es una democracia fallida. El que está fallido es el troll de Soraya, que ha metido la grabación de antes de la investidura. Que ya está bien de pedir la cabeza de Rajoy. Esto lo grabó el troll hace varios meses y entonces lo ha vuelto a meter y se ha equivocado de tecla. Carmen, por favor, no te van a hacer ministra si seguimos así. Bueno, Miguel.
Bueno, sobre la parte de gobierno yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Creemos que este no es un presidente con el que nosotros nos sintamos cómodos para estar ahí. Yo creo que ha sido el mal menor que teníamos que elegir. Y por tanto nos parece difícil que nosotros estemos en un gobierno donde no haya un gobierno reformista de verdad, donde no solo la reforma, sino la regeneración democrática sea algo no que se le obligue a hacer porque esté firmado en un pacto, sino que uno, pues digamos, que venga ya reformado de su casa. Yo creo que este no va a ser el caso del señor Mariano Rajoy y por tanto nosotros no nos vemos en un gobierno con él. No sucede, Miguel, que es que mientras no entre en el gobierno Albert, no entra nadie. Porque la impresión que produce, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es esa. O sea, que Ciudadanos, con la debilidad que tiene el Partido Popular, que tiene Mariano Rajoy en estos momentos, no aspire a tener un par de ministerios clave en la regeneración y a llevarlos ellos, a que no dependan de Mariano Rajoy, que no haya siquiera intentado negociar, no digo que lo hubiera conseguido, pero al menos intentado. Yo como votante de Ciudadanos, a mí eso, la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Depender tiene que depender del presidente del gobierno. Claro, sí, pero los ministerios, sí, pero no es lo mismo tener en Interior a este señor que tener a Soraya o a Fernández. Federico, yo esto que sé que tú lo dices y te lo he oído decir muchas veces y a otras mucha gente que nos ha votado y se lo he oído decir muchas veces, quiero que entendáis una cosa. Nosotros somos un partido que estamos compuesto por personas que somos profundamente leales, ¿no? Si nosotros nos comprometemos con un presidente de gobierno, está en un gobierno, la lealtad a ese presidente sería máxima y entendemos que nosotros no podemos ser leales a una persona que no es... Tienen que ser leales a España. Sí, pero cuando estás en un gobierno... Sí, correcto, y somos leales a España, yo creo que lo hemos demostrado a todos nuestros votantes, pero cuando entra en un gobierno de un presidente de gobierno, al final tiene que haber una parte de lealtad también con tus compañeros de gabinete y con el presidente que te ha ofrecido estar ahí. Sí, eres compañero de gabinete, pero si es que no entráis en el gabinete... Bueno, hombre, digo, si entráramos en la puerta siempre. Si entráramos. No, claro. Y eso acaba condicionando mucho. Yo creo que tenéis que entender que para nosotros en estos momentos es difícil con este presidente. Otra cosa sería, pues probablemente con otro presidente y bueno, yo creo que llegará el momento, estoy absolutamente seguro. Nosotros y Rivera estará en un gobierno y esperemos que como presidente, además de un gobierno en un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Pues yo creo que así lo están viendo los ciudadanos cuando le otorgan la característica de líder más valorado. De todos, ¿no? Más valorado pero no más votado. Bueno, como pero decía eso Suárez, algo... queredme menos y votadme más. Bueno, eso es también lo que tendremos que ir demostrando. Nosotros acabamos de llegar, como quien dice, realmente a la política nacional y tenemos que acabar demostrando, a diferencia de otros señores que también acaban de llegar a la política nacional y en el que se está viendo que no se puede confiar nada con ellos y que realmente lo que quieren es estar fuera, como lo hemos visto esta semana, ¿no? Fuera del Congreso, fuera de las instituciones, que quieren estar más fuera que dentro, ¿no? Reformar España desde fuera, desde la calle, desde la agitación, desde la pancarta. Bueno, pues nosotros no queremos reformar este país desde la pancarta, la queremos reformarlo desde dentro. ¿Por qué Rivera no habló de la inmersión lingüística cuando es uno de los gravísimos problemas que afectan a las libertades de los españoles y está en el origen, en la creación misma de Ciudadanos? Oponerse al despotismo separatista que utiliza la lengua como una herramienta no de adoctrinamiento, sino de extrañamiento de los españoles de sus raíces. O sea, ¿por qué hasta en Cataluña? Y hoy hay un artículo de Albert de Paco en El Mundo, el otro día que ya escribió en Libertad Digital, Albert de Paco, que está en la fundación de Ciudadanos, o sea, mucho antes de que tú empezaras en Ciudadanos, estaban ellos allí. Es que nadie habló de la libertad. Nadie habló de la libertad, nadie habló de la inmersión lingüística, nadie habló de la persecución continua al español, que es a los españoles como tales. Bueno, nosotros lo hemos sufrido allí, yo creo que, fíjate, llevamos 9 años sufriendo esto en Cataluña. Ese fue el origen de Ciudadanos, precisamente. Bueno, 11. ¿Ves? Yo como me lo llevo más la cuenta. Pero ¿por qué no? Sí, desde los inicios de la primera parte. ¿Por qué ha dejado de quejarse, Albert? Bueno, yo creo que Albert no ha dejado de quejarse. De hecho, ha estado esta semana y este fin de semana, creo que fue, no sé si fue este fin de semana o ayer incluso, en Cataluña, estuvo en un acto de sociedad civil catalana y lo volvió a poner encima de la mesa. No hemos dejado de hacer. Lo que pasa es que sí que es cierto que quizás Albert, que hasta ahora es un poco más pendiente estos meses aquí de todo el problema de intentar conseguir tener un gobierno, que creo que era uno de los principales problemas que teníamos en España, si no el mayor de todos, pues hemos estado muy volcados en esto. Yo creo que ya tenemos un gobierno en España y bueno, pues él volverá a estar en Cataluña, volverá si yo lo que quiero es que defienda los derechos de todos.
todos, claro. También de los valencianos, de los baleares, de los gallegos, de los vascos, de los navarros. Tienen que ser iguales para todos, por supuesto que sí. Eso es precisamente una señal de identidad nuestra, que los derechos y las libertades tienen que ser exactamente iguales de cualquier español en cualquier punto geográfico en el que viva, en el que quiera vivir, en el que quiera residir, en el que decida libremente que quiere estar, y no que quiera decidir o estar de forma obligada en un sitio o en otro porque nos interese más, nos interese menos, o tengamos unas ventajas o unas libertades diferentes, ¿no? Bueno, Aegon, un si seguro te de pilla salud en la autonomía que no debe, como te empiece a doler el apéndice, te pueden sacar un ojo, porque esto es un problema. O sea, hay sanidad, la sanidad de Madrid pues es muy buena y tal, pero te pilla por ahí en una autonomía perdida con un idioma desconocido, vas con un dolor de tripa y sales sin una oreja. O sea, estas cosas suceden. Pues con Aegon tienes cobertura en toda España y en más de 20 países solo por 42,99 euros al mes y sin copago, llamando al 900 177 177. Bueno, vamos con el Corte Inglés, porque Elías seguro que tiene algo para el Congreso que será de invierno, ¿no? Será en enero seguramente, de Ciudadanos. Sí, creo que será el último fin de semana de enero, creo. No pues está todavía. Pueden habilitar así como un gimnasio, porque tenemos cintas de correr, bancos abdominales para desestresar y todo esto. Que son los más guapos, los más delgados, tal. Máquinas elípticas, bicicletas indoor. Bueno, lo van a financiar en 12 meses, que está muy bien, o aplazan el pago al 31 de marzo de 2017. Bueno, en la planta de deportes, 3 meses para preparar, para ponerse en forma, etcétera. Y cogiendo fondo. En la planta de deportes está todo. Bueno, yo no sé si ha pasado alguna cosa de última hora, aparte que a Espinar le han pillado en lo del piso. Y Irene Montero también ha salido a hablar al respecto, Federico. Ha defendido a este hombre. Por supuesto. Sí. O sea que está bien, indignados. ¿no? Todo resulta especialmente llamativo. Juan Pablo Polvorino. Por ser muy rápido, que veo que vamos muy mal de tiempo. Buenos días a todos. Resulta especialmente llamativo ver en una mañana como esta cómo funciona Podemos en las redes sociales, contrarrestando todas las informaciones que han hecho ya trending topic a esta hora la noticia de Ramón Espinar. Hay un hecho que es especialmente llamativo, Federico, que es que Comisiones Obreras fue quien se encargó de aquella oferta de vivienda pública en Alcobendas, en Fuentelucha. Puso a la venta, sacó a concurso público obrera, y lo dan en concurso, pero se lo dan al chico. Eran 103 viviendas, salieron el 85% a concurso público, y a pesar de no estar inscrito ni empadronado en Alcobendas, Ramón Espinar accedió como parte de un 15% de viviendas que estaban de la casta, funcionaban por debajo del mostrador, por así decirlo. Claro, la casta obrera privilegiada, por así decirlo. La clase obrera Valparaíso. Pero bueno, a esta hora también es noticia Manuela Carmena, que en el Ayuntamiento de Madrid... Ahora? Bueno, es que ha comparado lo de la contaminación con la fiebre. Yo creo que casi es mejor que lo escuchemos. Con una cestita de magdalenas, ¿no? De mimbre con magdalenas con Susana Gris. Yo no sé por qué ha salido, de verdad. Pero vamos a ver, estaba en la unidad de ictus, la estaban tratando. Bueno, estaba en Antena 3, Federico, en realidad. No, me refiero a que hace la semana pasada, es que aunque Pitita lo negó, dice, no tiene un ictus. Bueno, está en la unidad de ictus de la ¿Qué pasa? O sea, si no estarían grandes quemados, si se hubiera quemado con algo. El asunto es, ¿por qué el ayuntamiento no comunica antes cuando va a proceder a intentar restringir la circulación? ¿Y qué ha dicho? El ayuntamiento combina estas medidas, que son las de emergencia, las de la fiebre, con una política de salud del aire, ¿no? Vuelvo a poner el símil de la enfermedad, ¿no? Cuando ponemos el termómetro es porque hay una enfermedad. ¿Cómo combatimos la enfermedad? Con políticas de salud. ¿Cómo combatimos el que el aire de Madrid esté enfermo? Con políticas del aire. Bueno, es poético. Uno contaba nubes y está... combate la contaminación del aire. La pregunta es quién ha hecho esas magdalenas y quién se las ha comido, ¿no? En esa cocina, Dios mío, que hemos visto la cocina que llevaba sin limpiar desde el Pleistoceno. Bueno, Isabel González. Buenos días. Oye, después de que me vas a No. Vamos a hablar de la cobra. He leído, no hay cobra. No hay cobra, pero hay otra teoría. Que por cierto, Erregín, que está loco por la música, se puso a opinar, pero como no sabe qué es Operación Triunfo, cree que Operación Triunfo es él, pues que él Errejón, que el día del
del último día de la sesión de investidura, sí que estuvo hablando con Miguel en un momento ahí tenso, y os parecía que los dos estabais muy tranquilos, ¿no? Bueno, nos conocemos bastante porque hemos coincidido en muchos debates, coincidimos también en programas de radio todas las semanas y bueno, pues tenemos además él es portavoz y los temas de negociación pues siempre nos toca tratarlo y por tanto pues tenemos cierta confianza, ¿no? Y bueno, pues cuando surgió todo el debate acalorado, pues hablamos los dos de un poco, yo intentaba preguntarle un poco por qué habían tomado la decisión de aplaudir a Bildu, por qué no habían tomado la decisión de estar con las víctimas del terrorismo y no estar precisamente con los verdugos. Y bueno, él me decía, se justificaba diciendo que aquello, bueno, eran partidos legales y que como era un partido legal, digo ya, bueno, pues una cosa es la legalidad, que nadie que se puede, claro, se puede discutir o no discutir por los principios de legalidad, pues también todos los podemos discutir, de hecho ellos los discuten de forma continua, y otra cosa es que aunque sea legal, cualquier cosa que se diga no tiene por qué ser respetable. Aquí parece que cualquier cosa que se diga, parece que por el hecho de decirla ya tenemos que respetar lo que se dice, y no siempre es así. Hay cosas que no son nada respetables, por mucho que se diga o las diga cualquier persona pública. Entonces esas opiniones no son respetables y por tanto no se pueden aplaudir, no son dignas de que alguien las apoye, y desde luego si ellos quieren estar ahí, pues bueno, ese era el debate, pues bueno, ahí os quedaréis. La cobra famosa de efectivamente Bisbal, hay un plano subjetivo, por ponernos pedantes, desde atrás no parece que haya cobra, pero ayer en Sálvame analizaron la experta en gestos y yo coincido con ella. No es que hubiera cobra, es que ella intentó besarle en la boca él hizo cobra. Y voy a defender esta postura para llevarte la contraria. De acuerdo. Bueno, bien, porque ya estoy entrenado con Luis Herrero, o sea que ya. Bueno, también creo que hubo cobra, ¿eh? Sí. ¿Qué va a haber? Ahora lo volvemos a poner. Lo que pasa es que él es un... Bueno, en fin, ayer dediqué al menos 3 o 4 minutos a examinar muy profundamente esas imágenes. Y a verlo, ¿verdad? ¿Pero qué es cobra? ¿Qué es a mí me fascina. Es que cuando el gran va a besar, según Podemos, es una manifestación de machismo. Bueno, según Rita Maestre. Según Rita Maestre es una manifestación. Eso me tiene indignado. O sea, que alguien estuvieron marujeando todos. La boca y tú te retires, o sea, la cobra. Sí, o sea, que si el que se retira es el hombre, Pitita debe dejarse, porque si no es machismo. Ella hablaba decía, mientras todo el mundo está pensando en si le hizo la cobra o no, yo me quedo con esto. Y pone un plano de Rosa, una foto de Rosa. Mientras todo el mundo estábamos viendo cómo íbamos a venir a trabajar, Federico, si en coches, si volando, o cómo, ella estaba pendiente de Operación Triunfo. Y ella, la pobre, como es más analfabeta que su ex Regín, no sabe que precisamente el primer beso se lo dieron a Rosa en la Operación Triunfo. Sí, es verdad, lo ha contado ella. Sí, el primero. Este país ha hecho una escombrera. Alfonso dice, me pincho y no sangre. Que todo no ha llegado. El no es no de Pedro Sánchez, lo aplico yo a la entrevista que hoy publica Olvido Hormigos. ¿Y qué? Que se declara abstinente sexual, ha decidido que no va a haber sexo más en su vida. Ya. No, que lo ha dicho. ¿Y tú no lo crees? Bueno, pues yo qué sé. Es increíble, no sé por qué no lo crees. Yo estoy dudando, yo tengo ahí la duda. Ya aprovecha para contar que todo ha sido una epifanía porque le encontraron un bulto en el pecho y entonces ya de paso, aunque era bueno, decidió cambiarse las prótesis. Oye, Pilar Urbano era una chica muy hecha para adelante, tuvo un accidente mortal, vio a Dios y desde entonces es más mala que la quina. O sea que ella a Dios no lo menciona, pero bueno. Pero oye, es que cuando uno ve la muerte tiene la obligación de preguntarse por el más allá. También estoy contenta, es que el Papa te eche para atrás. Pero estoy contenta por Pajarito, por Jesús Ataonero, su marido, porque ¿te acuerdas que la última entrevista exclusiva dormía en la habitación de al lado? Sí. Ya duerme en su cama. Es cierto que con la niña en medio, pero oye, es un acercamiento. Bueno, es bonito. De Toño Sanchís, yo me voy ya con más esperanza. El Marqués de Sotoancho vamos a hablar porque no ha hecho caso Fran Rivera y vuelve a lucir la chistera sobre el cogote, sobre la cabeza, que no se lleva ahí, que va en la mano. Y tenemos que comentar, Federico, yo llevo toda la mañana soliviantada con estas imágenes de incógnito. Ya sabe la heredera al trono
cómo evitar a la prensa. Se baja la gorra, se la cala hasta abajo y su hermana no solo se baja la gorra hasta abajo, sino que encima se sube el forro de la chaqueta. Querían pasar inadvertidas, la princesa de Asturias, mejor dicho en este caso, y cuenta Ola que en el momento en el que se enteraron de que les estaban siguiendo las cámaras, pues hicieron lo imposible porque no se les fotografiase. Madre mía. Así que sí que tenemos muchos temas. Y además Toño Sanchís. Bueno, que dice que Belén Esteban estaba enamorada de él. Enamorada. Ya. Pues vamos ya. Palabras. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.